Los ciudadanos no votaron por destruir la democracia mexicana. No se les preguntó si estaban de acuerdo con la destrucción de la democracia mexicana. Los ciudadanos fueron y fuimos a votar para escoger a nuestros nuevos representantes en un país democrático. El objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. Escucharon ustedes, amigos, a Ernesto Zedillo. Lo sacaron del sarcófago de las momias para criticar el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que llega a sus 100 días, y de paso le mandó mensajes a López Obrador. Ustedes lo van a escuchar más adelante. Amigos, estamos en AMI Noticias. Les pido que se suscriban al canal, su like, que compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan de esta intervención de Zedillo, que lo más grave de todo fue criticar a la doctora Claudia Sheinbaum, diciendo que tiene un caudillo oculto en la oficina anexa a Presidencia. ¿A quién creen que se refieren ustedes? Por supuesto, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso lo dijo desde el Seminario de Perspectivas Económicas 2025 en el ITA. Su intervención es porque es director creo que Ciencias Económicas en una universidad de Estados Unidos. Y esto para él le da derecho a hablar y decir todas las sandeces que dijo. Pero lo mejor de todo es que la presidenta Claudia Sheinbaum le responde desde un zócalo lleno y le manda un mensaje brutal. Vamos a ir viendo por partes, amigos, y comentamos. México parece, yo diría sin duda, ha perdido la categoría de ser un país democrático, y esto, pues desde mi punto de vista, nos toma en el peor momento, después de cometer una serie de felonías a nuestra Constitución. Se ha aprobado una contrarreforma judicial que destruye el profesionalismo y la independencia del Poder Judicial. No se fue a las urnas para decidir que la democracia mexicana tenía que ser destruida. No fuimos a las urnas para decir transfórmese la democracia mexicana en una tiranía. Eso no se hizo. Será un choque externo de magnitud inmensa. Y desde luego ahí la pregunta si tendremos la inteligencia, la capacidad de reaccionar adecuadamente ante ese choque para reducir en la medida de lo posible el daño que se nos causa. Lo que los mexicanos necesitamos es una presidenta que gobierne con mucha autoridad, con mucho poder, un país democrático, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido hegemónico, donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República. Queremos una presidenta de verdad, que mande conforme a las facultades constitucionales, pero que mande conforme a las reglas de una república democrática. Aquí tienen ustedes a Zedillo. Dice que la reforma judicial, por esta reforma México ya no es un país democrático, sino una tiranía con un caudillo oculto que ejerce el poder cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, refiriéndose a AMLO. Y vamos a recordarle a Zedillo que su reforma judicial llegó y quitó 11 ministros, pero en 4 días que tenía en la presidencia. De 26 ministros que habían, los dejó en 11 y fijó un periodo de 15 años en el cargo. Él no tenía la mayoría como ahorita, que se hizo la votación, que se hizo foros, que se hizo todo. Simplemente llegó y dijo que se hacía todo esto en 4 días como presidente. ¿Qué expresa México, amigos? Expresa un zócalo a reventar. Un zócalo que está con la presidenta. Miren este resumen de lo que pasó a los 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum. Llenó el zócalo, rindió cuentas, le plantó la cara a los adversarios, ofreció un discurso bastante motivador, dio datos duros y realmente defiende a los migrantes de Donald Trump. Es grande la doctora Claudia Sheinbaum y es lamentable que personajes como Zedillo,
como los panistas, como los chayoteros, quieran quitarle dignidad o quitarle importancia a la presidenta diciendo que el que gobierna es Andrés Manuel López Obrador. Tenemos a la primera mujer presidenta de México llena de misóginos queriendo demeritarla y decir que ella no gobierna. Es lamentable que en el pleno 2025 tengamos que estar escuchando todas estas sandeces, todas las mujeres del país, pero la doctora Claudia Sheinbaum jamás se va a quedar callada, y menos ante este tipo de personajes, y le contesta a Ernesto Zedillo, repito, con un zócalo a reventar, y le dice: no somos como Zedillo, que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido quedarnos con el control, se hubiera hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso sí era autoritarismo. Habrá un Poder Judicial autónomo, informa y responde la presidenta. Vamos a escucharla y comentamos. Porque por primera vez se elegirá democráticamente, sí, democráticamente, a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no haya dudas, el Poder Judicial será autónomo. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, que con la alianza del PRIAN en el año 1995 desapareció la antigua Corte y nombró una nueva a su contentillo. No, eso sí era autoritarismo. Nosotros somos demócratas y lo que queremos es que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Y yo de verdad, amigos, me pregunto y me he preguntado cómo tiene cara Zedillo, sobre todo Zedillo, todavía que vayan los otros dos mensos que dejaron plantados ahí para llevárselos a Venezuela, Fox y Calderón, que digan lo que quieran, como sea, ellos no hicieron lo que hizo Zedillo. Pero Zedillo cambió la corte, quitó ministros, movió todo y tiene cara para salir a criticar la reforma del Poder Judicial. Es realmente brutal. Yo no sé cómo esa universidad lo tiene contratado para ser director ahí, porque no tiene cara para ver a los mexicanos, para decirlo. Por eso todo lo que se dice se invalida, porque no hay argumentos que puedan refutar lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum de la reforma al Poder Judicial. No se ha dado, no ha empezado. No puede venir a decir que México ya no es una democracia cuando ni siquiera se ha cambiado la Corte. Todavía va el proceso de elección, todavía está en camino y bueno, ya anda criticando y desprestigiando a nuestro país en todas partes. Déjenme sus comentarios, amigos, qué opinan, si están de acuerdo con Zedillo, si están de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, déjenmelo ahí saber. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Les recuerdo la suscripción al canal AMI Noticias y nos vemos en el siguiente video.